empecé a llorar convencido de pecado. Era yo el que lo merecía, pero de repente empezó a venir una alegría a mi corazón. La conversión es que es un milagro. Yo creía una cosa y la contraria. Tenía una ensalada en mi cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él gobierna su iglesia con el cetro de la Escritura. Él alumbra nuestro entendimiento. Él ordena nuestros amores. Si el hombre es el alfa y la omega, hay mucho de Dios. Dios es muy generoso. Los que le buscaron no fueron avergonzados. El Señor nunca desamparó a los que le buscaron. Así que vamos a buscarle. Bienvenidos, bienvenidas a Charlas de Sobremesa, el podcast de Sola Lectura. Tomad asiento, poneos cómodos, porque hoy tenemos un nuevo episodio con el pastor Israel Sanz. Bienvenido, Israel. Gracias, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Israel es uno de los pastores de la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba. Llevas bastantes años en el pastorado, ¿no? Ahora voy a hacer 20 años ahí en Córdoba. ¡Guau! Felicidades. Sí, un poquito más. Estuve 7 años antes de la etapa en Córdoba pastoreando un par de congregaciones. Ah, qué bueno. Gracias al Señor. Vamos a tener una pequeña charla de sobremesa literal, porque estamos grabando después de comer, así que el Señor bendiga este tiempo. Así. Bien, Israel, quería preguntarte, algunos te conocen, algunos no tanto, acerca de tu testimonio brevemente, cómo llegaste a la fe, cómo el Señor te transformó. Pues mira, por la gracia de Dios nací en una familia cristiana. Mis padres, personas piadosas, temerosas del Señor. Y claro, desde niño conocí la Escritura, estuve en medio en el seno de una congregación muy, muy bonita, sencilla, espiritual. Y desde bien temprano el Señor empezó a inquietar mi corazón. No podría decir realmente qué día el Señor obró en mí el milagro de la regeneración. No sabría decirlo. Tengo varios episodios en mente que yo creo que fueron significativos. Recuerdo un día, y a lo mejor fue ahí, recuerdo un día que estábamos celebrando un cumpleaños, creo que era, en casa. La casa estaba llena de gente. Estábamos jugando los niños al escondite. Y entonces yo busqué mi sitio para esconderme, pero pensé, bueno, mientras me encuentran me voy a llevar un librito. Yo creo que todavía no sabía leer bien, pero como tenía dibujitos, me llevé mi librito, me escondí detrás de una mecedora en una de las salas y providencialmente no me encontraban. Así que yo, hojeando aquello, me topé con un dibujo de la cruz y hay una serie de pensamientos, claro, por las palabras que había escuchado, canciones, la enseñanza de la iglesia, todo pues hizo que yo empezara a conectar puntos, ¿no? Y hubo dos cosas que pasaron. Primero, esa convicción de que el Cristo en la cruz no merecía aquello. Wow. Era yo el que lo merecía. No recuerdo si venían a mi mente pecados concretos ahora mismo, pero sí recuerdo que empecé a llorar convencido de pecado, a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Pero de repente empezó a venir una alegría a mi corazón. Y entonces empecé a llorar, pero ya de gozo, como sintiéndome liberado, sintiéndome perdonado, sintiéndome querido, sintiéndome... Entonces, ahora mirando atrás, he pensado varias veces, ¿es posible que ahí? Nadie me encontró. De hecho, alguien se asomó a la sala, como no vio a nadie, yo estaba detrás de la mecedora, siempre he sido chiquito, apagó la luz. Yo siempre, en aquel tiempo yo tenía miedo de la oscuridad. Lo pasaba mal por las noches, pero en ese momento no me importó que apagaran la luz. Apagaron la luz, me dejaron allí solo y yo estuve, yo creo que lo que fueron 30, 40 minutos allí. Primero llorando con carga por el pecado, segundo llorando de alegría y de alivio. Es posible que ahí el Señor me salvara. Luego tuve algunos episodios más, pero no sé, tal vez ese fue el día en que el Señor me encontró y trajo entendimiento de pecado y entendimiento de lo que estaba pasando, o entendimiento parcial de lo que estaba pasando ahí en la cruz de Cristo. Y sí,
Wow, es bastante profundo, ¿no? Para ser tan pequeñito. La verdad es que sí, la verdad es que... Pero bueno, la conversión es que es un milagro, Amén. es un milagro, ¿no? Así que... Wow, gracias al Señor. Bien, Israel, ¿y qué formación tienes? Ahora eres mm, pastor, hemos podido conversar varias veces, eres una persona muy formada. Eh, ¿Cuál ha sido tu formación? ¿Qué has leído? ¿Cómo has estudiado? La experiencia también. Bueno, el Señor me dio mucho gusto por la lectura. Entonces yo he leído mucho cuando era pequeñito. Mi problema es que he leído de todo. Entonces yo no he recibido una formación académica formal. Yo estudié magisterio, especialidad educación física. Me gustan los Guau. deportes. Nada que ver con teología. Pero sí es verdad que yo estaba comiendo, le daba la vuelta a los botes de mayonesa o de tomate o de lo que fuese para leerme la etiqueta. Yo me estaba duchando y le daba la vuelta al champú para leerme el champú. Entonces me gustaba leer, ¿no? Y mi cosa es que cuando el Señor me sedujo de una manera fuerte, ¿no? Y me atrajo y me dio un hambre muy grande por la Escritura, leí mucho la Biblia durante una buena temporada, bastante, 2, 3 horas diarias prácticamente. Entonces eso pero luego no tuve ahí a alguien, tenía gente espiritual a mi lado que me acompañaban, que han sido modelos para mí, pero en este tema de la lectura, del estudio, no tuve a nadie que me fuese guiando. Entonces yo me leí lo que caía en mi mano. Cosas buenas, leí los sermones de Roberto Murray McCheyne, los sermones, el año de avivamiento de Spurgeon, discurso a mis estudiantes, pero luego libros muy malos. Muy malo, muy malo. Entonces mi formación fue un poco caótica. Llegó un momento que yo creía una cosa y la contraria. Tenía una ensalada en mi cabeza que luego, bueno, el Señor tuvo que, bueno, fue ordenando algunas cosas. Claro. Tuve que pelear, tuve que enfrentar ideas y eso pues también me ha sido, a veces pienso, digo, si hubiese tenido a alguien, si no hubiese leído tanto, si hubiese leído menos pero mejor, en vez de 200 libros, 10, pero bueno, los buenos, ¿no? Pero luego he pensado también, bueno, también esto me ha ayudado primero para discernir en medio de peleas conmigo mismo y con mis convicciones y justificar lo que ahora mismo creo, y también para entender a algunas personas y entender su lenguaje y saber qué piensan y comprender que a pesar de que puedan estar muy errados doctrinalmente, pueden tener un corazón muy noble para el Señor. Y entonces, bueno, no renuncio. Está bien así como ha sido. Creo que en su providencia el Señor se vale de esas cosas. Claro, también puedes entender a bueno, cómo piensan los demás a través de haber leído mucho, ¿no? Que también no encerrarse. A veces uno se encierra en solo voy a leer de lo mío o de lo que creo que es lo correcto, pero te estás perdiendo a lo mejor oportunidades de lo que creen los demás Sí. o bueno, también entender de llamarles a pesar de que piensen diferente como tú. Exacto. En mi caso fue que yo no sabía lo que era lo mío. Lo que caía en mis Leías de manos, todo, ¿no? yo tenía hambre. Entonces, he leído, pues, ya te digo, de Spurgeon, por ejemplo, pero también he leído de la guerra espiritual de las galaxias, le llamo yo, Claro. ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? Que ya son de fase, que luego te das cuenta, pero... Claro, pero tú vienes de un contexto diferente, ¿no? Quizá en el que estás ahora un poquito diferente. ¿De qué contexto vienes? ¿En cuál creciste? Bueno, yo crecí en una iglesia bautista, Vale. una iglesia perteneciente a la UEB, ahora ya, que es la misma iglesia en la que estoy sirviendo, estoy pastoreando ahora ahí. Ahora mismo ya no formamos parte de la Unión Bautista desde hace un tiempo, pero crecimos ahí en ese contexto. Una iglesia con una doctrina sana, una buena confesión de fe, no calvinista, pero de cuna, de raíz calvinista, según tengo entendido. Pero una iglesia que experimentó cuando yo era pequeño, no sé cuántos años tendría, pero sí, cuando yo era un niño todavía, experimentó varios, yo diría, visitaciones del Señor.
y experiencias espirituales que de alguna manera dejaron una marca, dejaron una huella en la iglesia. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, la iglesia se abrió a, como digo, ciertas experiencias, pero al mismo tiempo a ciertas otras doctrinas. Y ahí, aunque la iglesia era sana, los líderes sanos, gente espiritual, enfocado en la misión, temerosa del Señor, creo que el Señor me dio eso, ese regalo de crecer en una iglesia verdaderamente espiritual, pero a veces por momentos con poco filtro para la doctrina. Entonces hubo una temporada grande donde nuestra iglesia tenía, yo diría que bastante mezcla. Como los corazones estaban bien orientados, la iglesia se mantuvo siempre con la proa bien enfilada hacia el Señor, su gloria, el Evangelio. Pero sí es verdad que, entonces, bueno, vengo de un contexto que creo que es sano, pero que por momentos pudo desviarse, ¿no? Porque había mucha influencia entrando en nuestra congregación. ¿Teníais influencias que serían bíblicas pero diferentes posturas o algo ya más...? Sí, recibimos bastante influencia de carismatismo, del mundo pentecostal, influencias buenas y también influencias menos buenas. En casi todo hemos estado un poquito, pues, ha sido como algo un poco ecléctico, ¿no? En eclesiología, en cuanto a la doctrina de la salvación, en cuanto a escatología, en cuanto al asunto de los dones. Hemos tenido, pues, diferentes influencias conviviendo en la congregación. En este último tiempo, en el tiempo de mi pastorado ahora, una de las principales labores que el Señor nos ha permitido hacer es definir, ¿no? Y trabajar un poquito más esos asuntos, ¿no? Ha mencionado carismatismo, pentecostalismo. ¿Qué diferencia habría entre los dos? A veces se usan como palabras intercambiables. ¿Lo son o tienen matices diferentes? La verdad es que no sabría muy bien. Yo uso esas palabras. Claro, cuando pienso en el pentecostalismo, pienso en el pentecostalismo más clásico, Asambleas de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero luego hay iglesias que no se alinean, ¿no? con esa doctrina, digamos, donde ellos, Asambleas de Dios, por ejemplo, entiende el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia, el hablar en lenguas como una señal de haber sido bautizado del Espíritu Santo. Hay iglesias que no abrazan eso, sin embargo, son carismáticas en el sentido que creen en la vigencia de todos los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros en este caso recibimos influencia de ambas partes, tanto desde el pentecostalismo clásico. Entonces había personas en la congregación que miraban, entendían no tanto la llenura del Espíritu Santo, sino el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia, las lenguas como una señal de, por momentos. Eso no influyó a demasiada gente, pero sí hubo ese tipo de influencia. No sé si me he explicado. Bien, sí, perfectamente. Y bueno, sí, por algunos círculos nosotros te conocemos como alguien que es carismático y al mismo tiempo ha abrazado unas doctrinas que son comunes también, que se llaman las doctrinas de la gracia. Sí. Entonces, ¿cómo llegaste a la convicción de las doctrinas de la gracia y cómo lo lleváis dentro de estos círculos que a lo mejor no las abrazan, pero que sí tienen esta parte carismática, ¿no? Claro. Nosotros nos consideramos, digamos, continuistas en cuanto a los dones, digamos, moderados, pero sí hablamos, creemos en la vigencia de todos los dones, alentamos, teniendo cuidado de no ponerlo en el centro, porque entonces uno es muy fácil de fiarse, pero alentando a los hermanos a creer
pero no creemos en que el bautismo del Espíritu Santo sea una segunda obra de gracia, ni las lenguas sean una señal de la llenura del Espíritu Santo. No hemos... Ahí sí hay una diferencia grande entre, por ejemplo, las doctrinas del mundo pentecostal, ¿no? Ujú. Nuestra doctrina, en cuanto a eso, es una doctrina bautista reformada, digamos. En cuanto a las doctrinas de la salvación, sí, nos alineamos. Pues mira, por responder la pregunta, que me enrollo, Está bien, está bien. para mí no hubo ningún problema. De hecho, yo ahora reviso mi diario de Ujú. hace 3 décadas y yo veo que para mí era muy sencillo entender la soberanía de Dios en la salvación. Mm. En cuanto, por ejemplo, a la soberanía de Dios Padre en la elección. Era algo que lo entendía, lo veía, lo admitía. El asunto de la seguridad de salvación también. Mm. Pero otras cosas se me perdían. Sencillamente no había conectado los puntos, Mm. nunca había visto el plano completo, no. Y ¿cómo fue? Claro, entre otras cosas porque yo había leído varias cosas de Spurgeon Claro. y había bebido de ahí, McChain. Pues creo que fue leyendo un libro de Piper. Ah, Yo mira. no sabía quién era Piper ni nada, pero como yo lo que caía en mi mano me lo Claro. leí, ¿no? Recuerdo que por primera vez creo que vi él estaba escribiendo acerca de Romanos 8, Vale. 8, 28, 29. Y ahí fue donde vi, creo que por primera vez, el mapa. Y dije, claro, esto está todo conectado, ¿no? Y ahí me fue muy fácil simplemente conectar. Solamente que ahí me di cuenta que si yo creía una cosa, no podía creer esta otra. Claro. Que tenía que encajar esto mejor en mi mente. Pero creo que fue muy sencillo para mí, porque creo que la base estaba bien puesta. Entonces estuve buscando al Señor, estuve orando, pensando sobre esto, y un día me lancé, esto fue 2008, me lancé a predicar. Yo le dije al pastor, al que había sido el pastor de mi iglesia, que me había pasado el relevo, nos reunimos en un taller mecánico, porque yo le estaba pasando la revisión al coche y allí quedamos para tomar un cafelito. Y le digo, pastor, quiero predicar esto. Tengo mi corazón ardiendo. Y me dijo, adelante, adelante. Y prediqué. Y yo iba a predicar un mensaje con 3 mensajes: elegidos, plantados y comisionados. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, vuestro fruto permanezca. Pero me quedé en el primer punto, elegido. Sobre la marcha empezaron a venir pensamientos de todo lo que había estado leyendo y aquel mensaje fue muy, 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 muy especial para mí. Yo sentía que yo mismo estaba hablando y como si yo mismo estuviera sentado en el banco escuchando, porque lo que yo decía me estaba el Señor ministrando a través de mis propias palabras. La iglesia estaba, no se movía. Algunos salieron de allí, claro, pues se dieron cuenta que no depende entonces, no es mi elección, es Dios el que elige, el que inicia, y algunos salieron de allí con la cabeza buscando en internet, intentando encajar todas esas cosas. Al domingo siguiente yo llegué y alguien en la puerta me dice, tú eres calvinista. Y yo casi lo reprendo. Porque yo no sabía lo que era. A ver, a mí en aquel entonces me sonaba calvinismo. La idea que yo tenía del calvinismo era el hipercalvinismo. Claro. Bueno, no importa cómo viva, una vez salvo, siempre salvo, aunque no hace falta predicar, no hace falta orar, porque los que Dios tiene en su... Entonces, claro, yo dije, claro, por prudencia no le dije nada a la persona, pero luego en mi casa al día siguiente yo investigué y digo, pues va a ser que sí, yo digo amén. En cuanto a la doctrina de la salvación, yo dije, yo creo esto, yo lo veo en la Biblia. Pero en ese momento decidí no leer a Calvino, porque, no por nada, pero creí que era sabio no leerlo, porque digo, no quiero que nadie piense que yo quiero poner o imponer una escuela aquí. Total, Pablo no había leído a Calvino y tampoco, entonces lo tengo pendiente.
Ah, mira, qué bueno. Lo tengo pendiente, pero yo quería que la iglesia entendiera nuestro compromiso es con la palabra del Señor Amén. y, y bueno, me he Sí, ido sí. por otro No, a lo sitio. mejor podía ser de tropiezo, de pensar que se siga un hombre y no la palabra. Claro, claro. Entonces hay sabiduría ahí también Sí, para sí. enfocarse solo en la Mm, Biblia, ¿no? Y aferrarse a ella. A veces es curioso porque parece que en estos contextos, o en el tuyo o algunos más pentecostales, ujú. no llega o no está la convicción de estas doctrinas de la gracia. No, no suele ser muy común. ¿Por Mm. qué crees que se puede dar eso? Que en iglesias carismáticas, dice. Sí, no se suele creer. Bueno, porque las influencias, bueno, imagino que porque iglesias que abrazan la doctrina de la gracia también han sido quizá un poco reticentes a abrirse Ujú. a ciertas manifestaciones sobrenaturales de Dios. Mm, Y cuando estas iglesias han estado en contacto con ministerios, personas, autores que sí abrazan, acogen ujú. y se mueven de esa manera, ha sido dentro del mundo pentecostal, y el mundo pentecostal pues siempre ha sido, bueno, no sé si siempre, pero hasta donde yo he conocido, ha tenido una comprensión más arminiana de la doctrina de la soteriología, ¿no? Mm. Entonces, no lo sé. Qué lástima, ¿no? Porque quizá porque unos no tengan esa convicción, ¿no? O esa apertura Mm, o esa consideración a la hora del Espíritu Santo, de ciertas maneras se asocia esa doctrina de la gracia, entonces decimos, si, como no mm, tienes eso, este pack, ¿no? No te lo compro, no te compro esto tampoco. Y ahí, pues, sí. ¿no? Podría Sí, parece ser. que va en pack, ¿no? Que va, Sí, sí. qué lástima. Bueno, también nos enseña a discernir, una cosa sería el argumento o la Mm, línea teológica sobre un aspecto mm, e intentar estudiarlo por sí solo, sin caer, o quizás del mm, otro lado también, ¿eh? mm, De que, pues tú tienes una apertura demasiado amplia, pues tampoco voy a ni considerar tu postura arminiana ni nada. mm, Como mm. que cada uno haga su trabajo diligente de ir a la palabra Sí. y decir, a ver, Señor, ¿qué dices tú? A lo mejor he tenido una mala experiencia colaborando con alguien de otra iglesia, otra Mm, denominación, y por lo tanto pienso así de esa doctrina por el ejemplo de esta persona, pero mm. ¿qué dices tú en la palabra? ¿No? Ese ha sido nuestro compromiso como iglesia. Mm, qué bueno. Queremos ir a la Biblia. Obviamente no queremos ir solos, porque Mm, no tenemos confianza. Sería un acto de soberbia, ¿no? Decir, no, yo solito voy a... No, queremos mirar lo que han dicho otros, lo que están diciendo otros, lo que han dicho hermanos nuestros en otro momento de la historia. Pero queremos realmente hacer ese ejercicio en cuanto a los dones, o en cuanto a la doctrina de la salvación, o en cuanto a la mm, escatología, o en cuanto a la eclesiología, en cuanto a lo que sea. Queremos ir a la Escritura, y no porque nosotros nos consideremos tal, o estemos en la web, o estemos en este grupo de mm, iglesia, abrazar sin más el pack, y como yo soy esto, entonces no puedo ni siquiera considerar esto otro. mm, No, nosotros nuestro compromiso, yo le dije a la iglesia, hermano, Cristo es la cabeza de la iglesia amén. y Él gobierna su iglesia con el cetro de la Escritura. Y nosotros tenemos que ser diligentes y serios. Y el Señor nos va a ayudar. Y va a poner al lado nuestros hermanos que nos llevan ventaja y que nos van a ayudar. Y va a darnos el discernimiento. Y en eso estamos. Bueno, Qué bueno. ¿Y qué le dirías a alguien que está en una iglesia, quizá, por poner un ejemplo, ¿no? Donde no se creen las doctrinas de la gracia, puede ser una carismática pentecostal, y esta persona las descubre mm, y está considerando dejar la iglesia? Y dice, mm, esto es bastante diferente a lo que se cree en la iglesia. Me tendría que ir, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué le mm. dirías? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, yo de entrada, claro, aquí están en juego muchos elementos, ¿no? Pero de entrada yo le diría que no tendría por qué irse Ujú, necesariamente, ¿no? Yo creo que uno debe ver si en esa congregación local se dan las marcas de una verdadera iglesia, ¿no? ujú, Donde Cristo es considerado cabeza, donde se predica fielmente el Evangelio de la salvación por la gracia, por medio de la fe, donde se administran correctamente las ordenanzas,
donde se ejerce una sana disciplina para frenar el pecado. Y si se dan esas marcas, estamos en una iglesia verdadera. Entonces, yo le diría, bueno, quédate, disfruta de la doctrina de la gracia y puede ser una influencia preciosísima Mm, en medio de esa comunidad de hermanos. mm, Pues lo mismo es una congregación. Mira, en un momento dado en nuestra congregación, si alguien así muy ortodoxo, si nosotros mismos hoy hubiésemos visto nuestra congregación, y no digo esto como espero que no suene como algo de menosprecio, ¿no? Pero si nosotros mismos hoy volviésemos 25, 30 años atrás, mm. nosotros nos echaríamos las manos a la cabeza diciendo, qué jaleo, qué mejunje tiene esta gente. Pero 25 años atrás, la iglesia era espiritual. Qué bueno. Los corazones eran piadosos. La gente oraba. La gente tenía celo por Dios. Problemas, igual que en todos los lados. Pecado, igual que en todos lados. Pero la iglesia era una iglesia piadosa. Entonces, yo le diría al hermano, lo mismo está en una iglesia muy piadosa, con corazones muy nobles. Y lo mismo el Señor te ha dado a ti la gracia de entender estas cosas, porque a partir de ti, Él quiere traer... Claro, yo pienso que ahí hay más luz que en otras comprensiones. Claro. Y creo que sería una bendición que eso cundiera. Pero si tú te vas... Ahora, si es que, yo qué sé, la iglesia es ya tiene otro tipo de cosas. Finalmente tú dices, no, es que aquí el hombre es el centro, es el alfa y la omega. Amigo, pues entonces si el hombre es el alfa y la omega en una iglesia y todo gira en torno a nosotros y nuestra autoestima y nuestro potencial y entonces yo te diría, sí, ahí te vas a asfixiar. Claro. Ahí ya tienes que plantearte ¿no? Mm. Sí, depende. Bien. Sí, antes has mencionado al Espíritu Santo y muchos te conocemos también, ¿no? Porque te gusta hablar del Espíritu Santo. Es el gran olvidado también. Se habla poco, por lo general, o se habla mucho y mal. Ya. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, Dios. Amén, cierto. Dios. Tercera persona del Dios Trinidad, ¿no? Yo me gusta llamarle la persona amor, porque la persona beso. Entiendo que el Padre, Dios inacible, Cristo es el Verbo, ¿no? El resplandor de su gloria, el rostro que Dios ve cuando se mira a sí mismo. Pero entre el Padre y su Verbo hay comunicación y hay un lanzarse en amor, por así decirlo, ¿no? Y ahí tenemos una tercera subsistencia divina que llamamos el Espíritu Santo, ¿no? La tercera persona. Y bueno, es el que nos convida todas las cosas que son del Padre y que Cristo y que el Hijo ha ganado para nosotros, y el Espíritu Santo nos hace partícipes de esas cosas, ¿no? Entonces es el que trae la presencia del Padre y del Hijo a nosotros, morando en nosotros. Entonces, bueno, Dios, digno de toda gloria, de todo respeto, de todo amor, de toda afición, en el sentido en que los antiguos usaban la palabra afición, ¿no? Así que... Sí, también no solo aplica la salvación, sino que es un elemento activo en la vida del creyente. O sea, el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. Cristo ascendió y nos ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo. Y es vital para nuestra vida. ¿En qué nos ayuda en el día a día el Espíritu Santo? ¿En qué áreas le ayuda al creyente en su día a día? Bueno, Él alumbra nuestro entendimiento para que las dos grandes facultades, ¿no? de nosotros como personas, entendimiento, voluntad. Bueno, tenemos muchas, ¿no? Imaginación, la memoria, pero entendimiento y voluntad, básicamente, ¿no? Yo así lo veo, el mapa del corazón. Y Él trae luz, Él alumbra nuestro entendimiento para que veamos a Cristo como la verdad y para que todas las cosas las veamos a su luz. Él nos guía en ese sentido
trae lucidez, desarraiga la mentira. Y en cuanto a la voluntad, Él inflama, Él ordena nuestros amores. Él nos atrae, nos da inflama nuestros corazones de amor para que veamos en Cristo y en el Padre a nuestro bien. El intelecto siempre busca la verdad. El Espíritu Santo nos alumbra para que eso es Cristo, es la verdad. Y entonces quedamos completamente, o sea, lúcidos. Pero la voluntad siempre busca el bien. Y el Espíritu Santo nos lleva de nuevo a Cristo. Él es el bien. Y nos quedamos prendados. Y por lo tanto se ordenan nuestros amores. Y cuando se ordenan nuestros amores, amamos primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero, tenemos una salud afectiva, luz en nuestra mente, en nuestro intelecto, fuego en nuestros afectos, orden en nuestros amores. Pues ¿de qué estamos hablando? Pues eso es la santificación. La santificación es más luz en nuestra mente, en nuestro intelecto, y orden en nuestros amores. Cuanto más, pues más nos parecemos a Cristo. Y eso es quien lo hace, el Espíritu Santo. Entonces, o sea, el Espíritu Santo es el que está llevando adelante esa obra. Sin Él, nada. Absolutamente nada. Sin Él, oscuridad y desorden. Y cuando hay desorden afectivo, nuestra vida es un enredo. Amamos el dinero, usamos a las personas, a Dios ni lo tenemos en cuenta. Pero cuando el Espíritu Santo pega un tirón de nuestro corazón, amamos a Dios por encima de todas las cosas, amamos al prójimo como nosotros mismos, usamos el dinero. Usamos el dinero para servir a Dios y amar a las personas. Y como todo se ordena, y entonces empezamos a vivir. Hasta ahí solo existimos, pero ahí empezamos a vivir, ¿no? Entonces nos da poder, nos capacita para el servicio, dándonos dones, sus carismas. Los más llamativos, los menos llamativos, todos son importantes. Sí, hay que tener entonces una comprensión equilibrada del Espíritu Santo, yendo a la Escritura primero para tenerlo en cuenta porque es Dios. No hay que tenerlo olvidado, como si no existiese, y tampoco darle un peso en exceso buscando ciertas cosas que se van, ¿no? Como ese equilibrio de tener una vida activa en el Espíritu Santo y no es a ninguno de los extremos. Claro. Cuando realmente damos un énfasis correcto a la persona del Espíritu Santo, siempre terminamos en Jesús. Es que no puede ser de otra manera. Y cuando vamos a Jesús, vamos al Padre. Y el Padre nos lleva de vuelta a Cristo. Es como que, sí, no me sale la palabra, ¿no? Pero entonces, escuché una vez y creo que es muy así, ¿no? El Espíritu Santo son como esos focos que alumbran los monumentos. Y a veces le pregunto a la gente, ¿has visto los focos? Sí, digo, mentira. Tú has visto el monumento. Claro. En un sentido, porque el foco lo que hace es poner de relieve. Y el Espíritu Santo, cuando opera y cuando nosotros nos abrimos y recibimos su obra, finalmente, ¿qué pasa? Pues que vemos glorioso a Cristo y nos gloriamos en Él y nos alegramos en Él, y de Cristo y el Hijo nos conduce a tener una experiencia del corazón paternal de Dios. Sí. Qué bueno. El Espíritu Santo es una persona activa, o yo así lo percibo en tu predicación. Como que te dejas guiar también, lees a la gente, un poco cómo está el ambiente, y también tienes un tipo de predicación, de contar historias, testimonios, siempre van acorde, ¿no?, al mensaje que quieres decir que el Señor te ha dado, basado en su palabra. ¿Cómo es tu predicación? ¿Cómo es la predicación de Israel Sanz? ¿Cómo te la preparas? ¿Cómo predicas? Eso de una manera que llegue sin sacrificar la palabra. ¿Cómo eres sensible a la audiencia para saber qué tienes que mencionar, o algo que a lo mejor no habías preparado y dices, creo que hace falta mencionar esto? No sabría muy bien
Cuento las cosas. A ver, obviamente hago un trabajo de estudiar, de hacer una exégesis responsable del texto, lógicamente, ¿no? Y eso es insustituible. Uno lo que quiere hacer es abrir la Biblia, leerla, explicarla y aplicarla. Uno no puede sacarse de la manga mi humilde opinión. No, mi humilde opinión no salva a nadie, ni le hace bien a nadie. Dios salva por medio de su palabra. Entonces yo quiero asegurarme, y para eso pues uno trabaja hasta donde puede, hasta donde sabe, para intentar entender el libro, el texto, pero luego lo cuento como a mí me llega. Como yo digo, bueno, si yo pienso así, yo uso bastante la imaginación, pero no es una técnica homilética, Vale. es que yo lo hago para entender. Yo lo hago en mi propio devocional. Yo busco ejemplos. No sé, mi mente a veces funciona con imágenes. Y busco palabras. Busco palabras, porque a mí las palabras, cuando yo encuentro las palabras exactas para algo que quiero, es como que aquello se ilumina para mí. Y yo digo, si esto ocurre conmigo, va a ocurrir con los demás, o por lo menos con algunos. Entonces suelo usar bastante sinónimo. La importancia de las palabras, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. La importancia de las palabras, que también Sproul, Sujel Michelin también hablan mucho de eso, de conocer la lengua en la que comunicas. Claro. Y seleccionar las palabras porque son importantes para llegar también. Y tú eres de letras también. Sí. Y me gustan las palabras, ¿no? Y entiendo que, claro, hay palabras que... Y nuestra lengua es muy rica, ¿no? Yo no soy... No creo que yo tenga un dominio del lenguaje, pero a veces preparo el mensaje y tengo el diccionario abierto en el ordenador. Y entonces si yo tengo una palabra ahí, pero digo, ¿realmente esta palabra tiene el matiz que yo estoy buscando? Y si no, digo, sinónimo. Claro. Y me voy a sinónimo. Wow. Y entonces trabajo eso bien, porque muchas veces cuando encuentro la palabra, encuentro que entiendo mejor el concepto. Y me ha ayudado. Esa es la palabra. Y ese es el matiz. Y a veces me voy y busco la etimología. Y entonces me sirve, trae luz. Entonces, si esto trae luz a mí, va a traer luz al que me está escuchando. Entonces uno no lo hace como un deporte que no tiene sentido, como una exhibición. Uno lo hace con el fin de ayudar. Yo no quiero darle a la gente una obra de arte, yo quiero darle un trozo de pan. Pero a veces... Y luego la imaginación, la historia. Yo sí suelo usar, por lo menos cuando empecé a predicar, ahora ya lo hago, yo creo, de manera inconsciente, pero cuando empecé a predicar, yo escuché a un predicador, no sé si era hondureño o... Pero bueno, estaba en Miami, era jovencito, y él dice, yo le enseño a mis alumnos a predicar con un acróstico, no lo ponía con un acróstico, el acróstico lo puse yo. Yo les digo, da una verdad, di un ejemplo y ofrece una aplicación. Mira. Entonces yo puse vía, verdad, ilustración, aplicación, verdad, ilustración, aplicación. Y entonces luego yo empecé así, ¿no? Digo, bueno, le tengo que dar una verdad que salga del texto. Ahora, ponme un ejemplo. Que puede ser un ejemplo bíblico, o que puede ser un ejemplo, un testimonio, una historia, y dime qué hago. Claro. Me alegro, me arrepiento, confío. Y luego, pues, jugaba con esas cosas. Bueno, voy a empezar con la aplicación. Y después meto la verdad y después ilustro. Y así iba jugando. Ahora ya no es que yo me ponga paso a paso, pero creo que lo hago inconscientemente, ¿no? Pero sobre todo decir que yo cuento las cosas como a mí generalmente me llegan, más o menos. Y creo que una de las claves al examinar mi predicación es que generalmente el Señor me permite, mientras oro recorriendo el texto, o mientras recorro el texto orando, de norte a sur y de este a oeste, se inflama mi corazón.
Y a veces, si en el trajín de la semana uno llega estás preparando a veces con preocupación y el corazón como que está que medio tibio, lo que sea, pero en algún momento aquello tiene que arder. Y luego, ¿qué pasa? Que en el púlpito no tengo que afectar nada, no tengo que simular nada. Claro. Generalmente yo noto la asistencia del Señor y el corazón vuelve a sentir las mismas notas, los mismos acentos, los mismos calores, en el buen sentido, ¿no? Los mismos ardores y a veces más. Claro. Tú seguramente también lo sabes, cuando has compartido, de repente tú mismo estás diciendo, buf, en mi estudio el Señor me bendijo, pero ahora que lo estoy predicando yo mismo, sí. es como es un evento único, ¿no? Y es muy hermoso cuando eso pasa. Sí, y además que ves a la gente en vivo si lo entiende, si no, si le está llegando. Sí. Y ahí también puedes adaptar, confirmar si lo que está diciendo se entiende, remarcar algo más. Sí. Israel, tú las predicaciones las tienes impresas, entiendo, ¿no? ¿Escribes todo lo que vas a decir? ¿Tienes puntos, medio? Empecé predicando con un bosquejo de un par de folios, puntos principales y alguna cosita. Escribía la introducción, escribía el cierre, la conclusión. Fui aumentando los bosquejos y ahora me presento con todo. Con todo. Vale. Con todo. O sea, desde todo lo que vas hasta a decir. Wow, ok. Pero dejas un margen por si te viene algo. Sí. Y yo, claro, sí, mi ideal, pero no tengo mucha esperanza sería escribirlo todo en casa y subir al púlpito con un folio. Ese sería mi ideal, para no perder el contacto visual con la gente. Pero no soy capaz de hacerlo, porque no me puedo llevar en mi mente todo lo que quiero decir y prefiero ser preciso, llevarlo todo, pero sí, gracias al Señor, no me encadeno. Si en algún momento me ha pasado, hombre, no me gusta que me pase mucho, pero a ver, cuando pasa me gusta. Claro. Pero si de entrada me dices te va a pasar, digo, no me compliques la vida. Pero en algún momento sobre la marcha yo he visto que una idea que viene y una frase o un pensamiento que improvisa, te has dado cuenta en el rostro de la gente, en tu propio corazón, que ha habido un eco, que aquello resuena de una manera especial. Y muchas veces esas cosas que no se prepararon, que no estaban en el bosquejo, resultaron las cosas más significativas del mensaje. Y entonces sobre la marcha uno tiene que irse por ahí. Y hacer así, terminar, aterrizar el mensaje como pueda, y no importa al final si aquello no se cierra muy bien, muy elegantemente, si técnicamente no va a ser el mejor mensaje, da igual. Al final, ahí sí creo que el Señor me da esa flexibilidad para no estar muy tieso y ser flexible, ¿no? Sí, también como que una frase que me gusta es que se improvisa sobre el plan. Sí. Tú haces un plan y luego puedes improvisar, pero no improvisas sobre la improvisación. O sea, tiene que haber una base y cuando la tienes clara, ¿no? Y ahí, ahí improvisas. Sí, te iba a preguntar, ¿cómo te ha ayudado ser de letras? Lo hemos mencionado antes, ¿no? Que eres de letras. Yo cuando escucho tus predicaciones, tienes mucho vocabulario, tienes citas de la literatura española, poesías, libros. ¿Cómo te ha influido eso? Bueno, el amor por las palabras, el amor por la precisión en los conceptos. Ya digo, no me considero un dominador del lenguaje. Yo veo a otras personas y digo, uy, eso es otro nivel, ¿no? Pero lo admiro, me gusta, me ayuda, porque al final es eso. Como digo, no es una obra de arte, es un trozo de pan, es un servicio al Señor y a los hermanos, ¿no? Pero me ha influido, claro, al haber leído bastante desde niño, cuentos y todo, pues claro, eso te da pues quizá ciertas habilidades, ¿no? Para manejar el lenguaje, para construir las frases, una riqueza pues de palabras, un gusto también por cierta estética, ¿no? Que también ayuda. Oye, pues mira, lo importante es que la verdad esté. Oye, pero si la verdad encima de estar
se puede decir bien y se puede decir de manera hermosa, pues creo que también ayuda, a menos ya, ¿no?, que se exagere ya la cosa y que aquello se convierta, no sé, que se le ponga ya demasiado historia, ¿no?, merengue al asunto. Entonces, al final se distrae la atención. Claro. En vez de estar centrada la atención en la verdad y en Cristo, al final uno puede centrarse en la elocuencia del lenguaje y entonces eso sería un error. Ahí uno también tiene que mirar cuál es la audiencia, ¿no? Porque lo que uno no puede hacer ni a la hora de vestirse, ni a la hora de hablar, ni a la hora de gesticular, ni a la hora de nada, lo que uno no puede hacer es distraer a la gente. Uno tiene que estar, como alguien dijo, ¿no?, escondido detrás de la cruz. Amén. Entonces, que la gente al final haya sido bendecida por el Señor a través de la verdad predicada. Y no se vaya asombrada, ¿no?, por el atractivo del predicador, que puede ser un elemento que puede ayudar, pero también en ocasiones puede estorbar. Claro. Y Dios es celoso. Dios es celoso. Y si en algún momento nos pasa, pues que el Señor nos dé un correctivo. ¿Tienes algún tipo de literatura de la Biblia que sea tu preferida a la hora de predicar? Porque creo que se te da muy bien cuando predicas narrativa, por ejemplo, evangelios, ¿no? O algo Ajá. del Antiguo Testamento donde hay historias. Ya. Me gusta mucho cuando predicas Ya. esos textos. No sé si son tus favoritos o si tienes algún tipo, no sé, las cartas son mis favoritos Ajá. o yo sé, salmos, proverbios son mis favoritos. ¿Tienes algún tipo de texto que te guste más predicar? Leer, creo que disfruto mucho los salmos. Los salmos, sí, los salmos. Pero predicar, claro, los relatos me gustan mucho, pero es porque es que, claro, el Señor me ha dado una imaginación que espero que no se me vaya de las manos. A veces se me puede ir de las manos, ¿no? Pero si estamos en Capernaum, yo me meto en esa casa y hasta huelo y palpo. Y eso me ayuda mucho a entender. Entonces, a veces cuando es que algunas personas me han dicho, oye, es que como que nos hace vivir un poco la escena, ¿no? Y me alegro, ¿no? Porque es que yo la vivo, pero no ya para predicar, es cuando yo... Pero no lo hago como un mero entretenimiento, sino quiero entender, ¿no? Quiero entender. Y entonces son textos que a veces me gusta en ese sentiro. Claro, el problema es eso, que se te vaya de las manos, que ya te pases con la imaginación y pinte una escena que a lo mejor el autor bíblico estaría diciendo, ¿cómo? Ya te has pasado, ¿no? Te has pasado ahí, demasiado ¿no? lejos. Sí, sí. Qué bueno. Bien, gracias Israel. Voy a hacerte un par de preguntas para finalizar. Creo que tanto yo como los oyentes nos quedaríamos charlando contigo mucho más tiempo. Un par de preguntillas que se van haciendo ya costumbre de hacer serían las siguientes. La primera es, ¿con qué libro de la Biblia te quedarías? Imagínate que te obligan, ¿eh? Te obligan a quedarte con uno. Sé que es imposible, pero hay uno que resalte un poquito, más que los demás, que dice, bueno, en este hay una chispa, hay un... Pero si conociera todos los demás, o si no conociera nada y tuviera que escoger... Tendría que ser conociendo los demás. Ah, claro, porque si no conozco nada, y Génesis, porque ahí está todo, ahí están todas las... porque sin eso te desubicas completamente, no sabes dónde estás. Pero conociendo todo lo demás, no lo sé. Los salmos están muy cerca de mi corazón, ¿no? Pero claro, las cartas, Romanos, Efesios, es que me hace una pregunta que no es justo. Sí, no sé. Bien, bueno, los salmos... Los salmos son un lugar especial, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, Sería... muy especiales, sí, para mí. Qué bueno, la anatomía del alma, ¿no? Sí. Decía Calvino que Sí. eran los salmos, así es. Y la otra pregunta es si tienes algún libro favorito,
o libros favoritos, libros que quieras recomendar a la audiencia. Ya que eres Ajá. tan lector, seguro que tienes por ahí algunos. A ver, pues a mí me hizo mucho bien algunos libritos de Tozer. Mm. Por ejemplo, recuerdo cuando tenía como 20 años leer Después de Medianoche de A.W. Tozer. Ese me hizo mucho bien. La raíz de lo justo, Ese increíble cristiano de Tozer. Los tres son de Tozer. Esos libros son, a mí, La búsqueda del alma de Tozer también. Ese es muy intenso, muy bueno. Y lo he leído en varias ocasiones. Ese por ahí. Y también me ha hecho mucho bien leer algunas cosas de Piper, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho Cuando no deseo a Dios, de Piper. Sed de Dios. Bueno. Sí. Piper me llega mucho, me identifico, es muy apasionado. Y me gusta cómo entra a explicar las cosas. Creo que sois similares, en cierto sentido, porque sois bíblicos y también tenéis esa expresividad, esa apertura. Él ya en otro nivel, pero sí, veo similitudes. me identifico con su forma y también con su pasión. Me gusta como, aunque no he escuchado muchas predicaciones porque yo no entiendo bien el inglés. Capto algunas cosas, pero no puedo seguir. Entonces, pero cuando he visto alguna subtitulada, la manera de expresarse, todo comunica, me llega mucho, ¿no? Y no sé, algún otro libro, El Sermón del Monte de Martyn Lloyd-Jones, Sí. me encantó. Leí ese libro antes de saber quién era Martyn Lloyd-Jones, no tenía ni idea, se lo vi eso, un día estaba visitando a mi suegro y veo El Sermón del Monte, Martyn Lloyd-Jones, ¿quién será este? Me lo presta, y cuando empecé a leerlo, suegro, que me lo llevo. Y recuerdo que fue muy, muy, muy de mucho beneficio para mí. Y no sé. Bueno, iban unos cuantos. Qué bueno. Pues ahí la audiencia puede tirar de ellos y ser bendecidos. Qué bien, Israel. Pues nosotros estamos agradecidos, los que te escuchamos, los que te conocemos, de que puedas compartir un poco acerca de ti, la obra que el Señor está haciendo en ti. Y bueno, y todos los que somos bendecidos a través de tu ministerio. Así que te agradezco que concedas esta entrevista. Y a los oyentes pedimos que, como hoy en día todos los canales, que se suscriban, que le den like y todo, no por nada, no por los números, sino porque nos ayuda a que este contenido llegue más lejos. ¿Quieres dejar un último mensaje, Israel, a la audiencia? Pues, ¿Qué les dirías? Que hay mucho de Dios y que Dios es muy generoso. Amén. Los que le buscaron no fueron avergonzados. El Señor nunca desamparó a los que le buscaron. Así que vamos a buscarle. Vamos a buscarle en su palabra, vamos a buscarle en oración y que el Señor se luzca en nuestras vidas. Ánimo. Amén. Gracias, Israel. Bueno. Adiós, hasta el siguiente vídeo.